La grabación. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias te damos por otra oportunidad que tenemos para estudiar tu palabra, para recibir espíritu y vida. No solamente la verdad de la palabra, pero también el espíritu que da vida. En el nombre de Jesús, hoy abrimos nuestro corazón para recibir más, para recibir instrucción, para recibir revelación, conocimiento, para ir de gloria en gloria, para que nuestras vidas cambien. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El versículo que me citó Teresa, lo voy a responder rápido. Este Jesús, que en el principio de ese capítulo, él se sube al monte de la transfiguración con los tres, con Juan, con Pedro, Juan y Jacobo. Ustedes saben lo que pasó todo ahí en la transfiguración. Los otros nueve discípulos de Jesús quedaron abajo. Y mientras Jesús estaba con los discípulos, los tres, en el monte de la transfiguración, los nueve empezaron le trajeron a un niño que estaba endemoniado. No solamente estaba endemoniado, pero era sordo, mudo, y se tiraba al piso, se golpeaba, y el padre le dijo: mi hijo está en... La Biblia nunca usa la palabra endemoniado. Endemoniado no es una palabra bíblica. La Biblia habla, mejor la palabra es no endemoniado, pero es mejor como no hay una palabra en español, pero como demonizado. Y entonces, de repente, claro, bueno, los discípulos, los nueve le oraron, le ministraron, no sé lo que le hicieron, y de repente baja Jesús con los tres discípulos que habían estado con él. Y el papá del nene, el papá del chico, le habla a Jesús y le dice: rabino, le dice maestro, rabí, maestro, ¿puedes hacer algo por mi hijo? Así le dijo: ¿puedes hacer algo, como algo, por mi hijo? Y le contó: mi hijo hace esto y esto, se ve, bueno. Entonces el papá, ¿qué le dijo? Le dijo: ¿puedes hacer algo? Y Jesús entonces responde: esto no sale sino con ayuno y oración. Ahora, no estaba hablando del demonio hoy Jesús. No. Estaba hablando del espíritu de incredulidad que tenía el papá. Porque ustedes saben bien que Jesús, por ejemplo, en varias ocasiones, y se menciona que Jesús, por ejemplo, fue a Capernaum y no pudo hacer muchos milagros. ¿Debido a la qué? Debido a la incredulidad. Porque, perdónenme, pero que Jesús nos diga a nosotros que para tener autoridad contra un demonio tenemos que orar y ayunar, no. No. La autoridad para reprender demonios y echar fuera demonios viene de Jesús directamente. No viene por ayuno y no viene por consagración nuestra personal. ¿Ustedes se acuerdan de cuando Juan y Pedro sanan al enfermo, al hombre en la puerta de la Hermosa? ¿Se acuerdan? Y la gente, ¿qué vio? Vio que estos dos muchachos galileos levantan a este paralítico, lo levantan y el hombre empieza a saltar, a gritar, se mete en el templo, empezó a alabar a Dios. Y entonces, ¿saben lo que empezó a gritar la gente? La gente empezó a mirar a Pedro y a Juan. Y Pedro, cuando se levanta a predicar en el pórtico de Salomón, ¿saben lo que dice? Esto es lo que ustedes han visto ahora, no es a través de nuestra piedad, no es a través de nuestra consagración, eso es lo que está diciendo. Esto, lo que sucedió, fue hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al cual ustedes crucificaron. No, ya directamente. Entonces,
ayer se acuerdan que uno de los hermanos preguntó, en la administración tiene mucho que ver, o tiene que ver mucho la consagración de la persona que está orando. Cuidado, porque aquí no estamos hablando de consagración, aquí estamos hablando de fe. De fe. Y le voy a decir, yo personalmente lo que he visto, yo he visto que, por ejemplo, mi hijito, cuando tenía 6, 7, 8, 9 años, tenía una fe tremenda. No era consagrado, es un niño, pero tenía fe. Y tienen fe, los niños son los que tienen más fe. Los nuevos creyentes son los que tienen más fe. Mire qué curioso, que los nuevos creyentes son los que siempre tienen más fe. Y cuanto más tiempo pasamos en los caminos del Señor, como que vamos perdiendo no sé. Bueno, entonces todo esto es una cuestión de fe, de tener fe. Bueno, ese pasaje, entonces, cuando Jesús habla acerca de este género, no sale sino con ayuno y oración, no está hablando del demonio, está hablando del espíritu de incredulidad que tenía ese papá. Porque el papá no tuvo fe, nada, le dijo, si puede hacer algo, haga algo, a ver lo que puede hacer. Entonces esa es la pregunta. Quiero responder, aquí hay unas preguntas excelentes que quiero tomarme el tiempo para responderlas, ¿está bien? La primera pregunta tiene que ver con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Jesús dijo que sí, iba a estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, y nosotros como tradición celebramos el Viernes Santo y celebramos que Cristo fue crucificado, y después el domingo de resurrección, ¿no? Porque Él resucitó, dice que en el primer día de la semana. La gente no cree eso, que resucitó en el primer día de la semana. La Biblia, bueno, ahora vamos a tomarlo pasito por pasito. Porque si resucitó el domingo como primer día de la semana, entonces tendría que haber estado en la tumba 3 días y 3 noches. Entonces, ¿qué día murió? No pudo haber muerto el viernes. Entonces, yo voy a solamente leer lo que está escrito en el Nuevo Testamento, ¿está bien? Solamente le voy a leer lo que está escrito en el Nuevo Testamento. En Mateo 12, 38, vienen los escribas y fariseos y le piden a Jesús una señal para probar que Él era el Mesías. Entonces Jesús le dijo que la única señal que Él iba a dar era la señal de Jonás. Porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, entonces así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Okay? Entonces, en los evangelios hay algo que yo hace poco tiempo hace unos años, después de haber leído el Nuevo Testamento, hace unos años que verdaderamente me di cuenta de esto. ¿Por qué? Porque si yo leo en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, y no se olviden, Lucas es el escritor en el Nuevo Testamento que escribe todas las cosas en orden. De hecho, él dice que él escribió todo en orden. Y entonces en Lucas, en el momento de la muerte de Jesús, así como el entierro, que fue todo muy apresurado. ¿Por qué fue apresurado? Porque el próximo sábado, es decir, Jesús muere. Entonces ahora están apurados porque se viene el sábado. Viene el sábado. Claro, entonces, como aquí dice, viene el sábado y Jesús es crucificado, el sábado empieza el viernes a la tarde. El Shabbat. Entonces, claro, históricamente, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho, bueno, si venía el sábado y ellos quisieron matarlo, crucificarlo porque no querían hacerlo durante el sábado,
Entonces asumimos que es el sábado. Es decir, lunes, martes, miércoles, viernes, sábado. El sexto día de la semana. Para nosotros, el último día de la semana. Pero mire lo que dice el relato de Lucas 23. Dice así, que a Jesús es crucificado. Jesús es crucificado. Y dice, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual no se había puesto nadie. Este es José de Arimatea, ¿se acuerdan? Que era el dueño de la tumba. Versículo 54 dice así. Se lo voy a leer bien despacito. ¿Está bien? Lucas 23, 54. Era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Entonces, cuando Jesús fue crucificado y murió, Lucas dice que se aproximaba el sábado, el día de descanso. Pero también Lucas me dice que se aproximaba lo que se llamaba el día de la preparación. Ok, el día de la preparación. Y este día de preparación era un día de reposo. Miren, se lo voy a adelantar un poquito. En todo este relato hay dos sábados. Está el sábado y está el otro sábado. No los quiero confundir, pero ahora ustedes se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque dice que las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo en el día que lo crucificaron. Pero el próximo versículo dice, y vueltas, se volvieron, prepararon especies aromáticas y en ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Okay. Entonces, fíjese, Jesús es crucificado. Lo envuelven y lo ponen en la tumba. Las mujeres, entonces, dicen, no, tenemos que volvernos porque mañana es un día de reposo. Es el día de preparación. Por eso ellas preparan las especies rápido esa noche, esa tarde. Porque al día siguiente, como era el día de reposo, no podían preparar los ungüentos. Eso era trabajo. Este sábado, este día de la preparación, se llamaba la preparación de la Pascua. ¿Y sabe qué día fue? Empezó el miércoles por la noche y fue todo el jueves. El jueves no es sábado. El sábado es sábado. Pero para la fiesta judía, el jueves era el día de la preparación, un día de reposo. ¿Sabe por qué? Porque era el primer día de la Pascua. A ver si se lo encuentro en Éxodo. En Éxodo, ¿dónde está Éxodo? Éxodo 12, donde se establece la Pascua. Dice así, la Pascua, 7 días conoceréis, comeréis, dice. 7 días comeréis panes sin levadura, porque la Pascua es pan sin levadura. Por 7 días van a comer panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Y ahora mire lo que dice, el primer día de la Pascua será santa convocación. Y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento, bla, 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 bla. Mire lo que sucede. Jesús murió en la fiesta de la Pascua. ¿Sí? No, espera, no me interrumpa. Ahora, un segundito. A ver si termino este concepto. La Pascua duraba 7 días. Jesucristo murió, fue crucificado. Pero el día siguiente de la muerte de Jesús empezaba la Pascua. Pero era jueves.
era jueves. Después viene el viernes, y durante el viernes se puede trabajar hasta la tarde. Por eso las mujeres pudieron hacer las especias y trabajaron el viernes a la mañana, el viernes a la tarde. Pero como no podían ir, entonces ¿sabe qué día fueron? Fueron el domingo al amanecer. Pero el domingo al amanecer ya Jesús no estaba. Entonces se lo voy a hacer bien fácil para no confundirnos. Si uno sigue el relato de Lucas, vemos que Jesús fue crucificado y murió un miércoles. Un miércoles murió a la tardecita. Ellos estaban apurados. ¿Por qué? Porque el jueves era un sábado. Era el primer día de la Pascua. Y tenían que preparar todo. Porque ese es el primer día de la Pascua. Y Dios le había dicho 7 días de no comer pan sin levadura. Y son 7 y tienen que descansar. Es decir, tienen que tener un sábado el jueves. ¿Sabe? Y entonces nosotros ¿qué estamos viendo? Y esto es bien consecuente con la Biblia. ¿Sabe? Si Jesús fue puesto en la tumba miércoles a la noche, estuvo jueves a la noche, tenía que estar 3 días. Miércoles a la noche, jueves a la noche, viernes a la noche. Entonces Él tuvo que resucitar el sábado por la tarde. Después, cuando terminó el Shabbat, Él resucitó. Las mujeres fueron el primer día de la semana, el domingo, porque no podían ir a ningún lado el sábado. Era día de descanso, no podían ni caminar, no podían hacer nada. Tenían que ir a llevar las especies y eso es trabajo, eso es trabajar. No podían, por eso fueron el domingo, el primer día de la semana, pero ya el Señor había resucitado. Entonces, ¿qué significa esto? Nada, es buena información. Nosotros celebramos, a mí no me importa si celebramos el jueves, celebramos el viernes, celebramos el miércoles, no importa para nada. Para nosotros la muerte y la resurrección de Cristo es todos los días. Todos los días. ¿Entienden ustedes? Es decir, cuando nosotros nos fijamos bien en la tradición judía y nos fijamos bien en las palabritas, sabemos que al día siguiente de la muerte de Jesús era el día de la preparación. Era el primer día de la Pascua judía. Y Jesús murió un día antes, por eso ellos estaban apurados. Le dijeron, rómpele los huesos y que se muera rápido, porque hay que enterrarlo rápido. Y Jesús no, porque Jesús decidió Él cuándo morirse. Y a las 3 de la tarde Él entregó su espíritu. Entonces, que esto no afecte nada. Que esto no afecte absolutamente nada, porque para nosotros, otra vez, hay una pregunta que una hermana hizo acerca de las fiestas judías. Está perfecto, pero lo importante de todo esto es que Jesús comió la Pascua con sus discípulos. ¿Qué día la comió? ¿Fue el martes o el miércoles? El martes fue. El día antes, claro. Entonces no fue el sábado, No. como dice. No. Porque si él comió la Pascua y después de haber comido dice, bueno, como judíos festejen la Pascua, pero ahora vuestra Pascua es Cristo. Exactamente, así dice Pablo. Nuestra Pascua es Jesús. El que tiene a Jesús tiene la Pascua. Claro. Después de haber comido, ¿qué comieron? El cordero. Como el pan, lo partió y dijo, este es el nuevo pacto. Exactamente. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Lo echamos a David? No. Yo no me voy. Y vos tampoco te vas. Y, por favor. En Marcos 16 dice, cuando pasó el día del reposo, María Magdalena, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ungirle. Entonces, que las mujeres tuvieron que esperar hasta que este sábado anual, este día de la preparación de la Pascua, el primer día
de la fiesta de los panes sin levadura tenía que pasar. Ellos no podían comprar las especies. Entonces tenían que esperar que termine el día de la preparación de la Pascua para ir a comprar y a preparar las especies para ser utilizadas para ungir el cuerpo de Jesús. Entonces, luego de comprarlas y preparar las especies y los aceites el viernes, dice que descansaron en el día del reposo según el mandamiento. Entonces, ¿usted entiende esto? Compraron las especies el viernes, pero al día siguiente era sábado y tenían que descansar. Entonces, por eso fueron el primer día de la semana, el domingo. Y cuando fueron el domingo ya Jesús no estaba ahí. Dicho sea de paso, la fiesta de los panes sin levadura en el año 31, que básicamente fue el año cayó el jueves. La fiesta, es decir, Pascua empezó en el año 31, empezó el jueves, el día jueves. Entonces Jesús fue crucificado el miércoles, lo tenían que enterrar rápido porque venía el primer día de la Pascua, que era jueves. Dios ordenó que el primer día de la Pascua era un día de reposo, era un Shabbat, aunque sea jueves. Entonces descansó, él estuvo en la tumba miércoles a la noche, todo el jueves a la noche, todo el viernes a la noche, y después estuvo el sábado, pero el sábado resucita. Las mujeres no podían ir el sábado a la tumba, era día de descanso, era el Shabbat. Por eso fueron el domingo. Bueno, está claro. Ahora viene uno de mis temas favoritos, el diezmo. Y le voy a decir por qué es favorito para mí. Porque me gusta reventar y romper y quebrantar todo lo que se está enseñando ahí afuera. Me encanta. Aleluya. ¿Me permiten que me alegre? Aleluya. El 10. Aleluya. Bueno. La primera vez que el diezmo está mencionado en la Biblia es en Génesis 14:20. ¿Qué está pasando en Génesis 14? Es Abraham. Abraham, ¿se acuerdan que vinieron 5 reyes, se llevaron a Lot, a toda su familia? Bueno, le hicieron guerra a Abraham. Abraham, que no era un hombre de guerra, era un nómada. Abraham era un nómada, porque iba de lugar en lugar, con carpas y con animales, y tenía muchas cabras, muchas ovejas. Era un hombre rico. Vienen estos 5 reyes, lo atacan y se llevan a Lot, a todas, bueno, ¿y qué hace Abraham? Abraham reúne a todos los siervos que él tiene, que habían nacido en la casa de Abraham, y va y ataca al campamento de los 5 reyes. Y milagro de Dios, él recupera todo lo que esa gente le habían sacado. Lo recupera todo. No solamente lo recupera, pero se trae más. Es decir, se viene lleno de riquezas. Viene con un tesoro. Un tesoro. ¿Y qué sucede entonces? Cuando está volviendo de la conquista, cuando está volviendo de la victoria, repleto con el botín que le había sacado a esos reyes que lo atacaron, se le aparece alguien. Se le aparece el rey de Salem, llamado Melquisedec. El rey Melquisedec significa rey de justicia. Rey de justicia. El rey de Salem, Salem es la traducción al español, pero Salem es Shalom.
Entonces es el rey de Shalom, el rey de la paz. Y viene Melquisedec, que es el rey de la justicia. El rey de la justicia es el rey de paz. Eso es lo que significa. Se le presenta a Abraham y a Abraham se le inclina. Y dice la Biblia que Abraham toma del botín que tenía, toma no de abajo, no del medio, toma de lo mejor, de arriba. Toma 10% y le da el diezmo a Melquisedec. Pero espérense, porque aquí viene lo importante. ¿Por qué le dio a Abraham el diezmo? No le dio, él no lo conocía. Pero pasó algo. Melquisedec le dio, primero él dio, le dio pan, le dio vino y le dio una bendición. Ok, lo voy a repetir. Viene Abraham con todo el botín que tenía, vino todo cargado de riquezas. Se le presenta Melquisedec, el rey de justicia, que era rey de Shalom, el rey de paz. Y el primero que actúa es Melquisedec. ¿Y qué hace Melquisedec? Melquisedec le da pan, mire, le da vino y lo bendice. Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo, del Dios El Elión. Y le da pan, le da vino y le da la bendición. Okay. En esta clase yo no me voy a poner a conjeturar y a ver quién es Melquisedec, si una manifestación de Jesús. A mí no, mire, eso lo dejamos para otra vez. Lo único que yo quiero que usted vea es que Melquisedec le da a Abraham. El primero que le da es Melquisedec. ¿Y qué le da? Le da, fíjese lo que le da pan, le da vino y le da una bendición. Cuando Melquisedec le da pan y le da vino y le da la bendición, ¿qué hace Abraham? Le da el 10%, le da el 10%. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Ahora, ¿qué pasa después de Abraham? Abraham a los 100 años tiene familia, Isaac. Isaac a los 60 años tiene a Jacob. Están pasando los años ahora, 100, 60. Ahora después Jacob tiene 12 hijos. El penúltimo fue José. Pasaron muchos años, 100, 160, 200, muchos años. José, ¿dónde termina? En Egipto. Pasan años. Después, finalmente, Jacob con toda la familia se mudan todos a Egipto. Pasan muchos más años todavía. Se quedan en Egipto hasta que se muere José. Pasan varios años también. Se muere el faraón, más años todavía, y pasan años, y cuando nos damos cuenta, ellos estuvieron esclavos en Egipto por 430 años. Desde que entró, no, espérese, Abraham, Isaac, como 100 y algo de años, Jacob, como más de 200 y algo de años, y después póngale más, 430 más, pasaron como 600, muchos años. Después de casi 700 años de que Abraham le da el diezmo a Melquisedec, se aparece Moisés. Moisés saca al pueblo de Egipto. Apenas salen de Egipto, llegan a un lugar que se llama el monte Sinaí. Se sube al monte Sinaí y Dios le da la Torá. En la Torá se establece el 10%. Pero con una cláusula, como en los contratos, ¿no? En la cláusula es: el que diezma, Dios lo bendice, bla, 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 derrama, le abre la ventana de los cielos, va. Pero el que no diezma,
Ah, viene maldición. Entonces, en la ley, en la Torá, se menciona el diezmo, pero se menciona la bendición y también se menciona la ¿qué? La maldición. Y cuando termina el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, ¿qué dice? Sí, si diezmas, está bien, abriré la ventana de los cielos, pero si no diezman, me están robando, dice Jehová. Y si me van a robar, yo voy a cerrar la ventana de los cielos, viene el devorador, bla, 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 bla. Ok. Después de todos estos años, ¿quién se aparece? Jesucristo. ¿Y qué hace Jesucristo? Le voy a decir lo que enseña la Biblia. Jesús establece un cambio sacerdotal. El diezmo de la Torá, el diezmo del Antiguo Testamento, el diezmo del cual habla Malaquías, está bajo el sacerdocio levítico, de los levitas. Ahora viene Jesús. Jesús no es de la tribu de Leví, Jesús es de la tribu de Judá. Y ahora la Biblia enseña que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pero como Él es de la tribu de Judá, no es según el orden del sacerdocio levítico. ¿Y sabe lo que dice entonces Hebreos? Que Jesús es nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec. Se lo voy a hacer bien simple. El diezmo bajo el sistema levítico tiene bendición, pero tiene maldición. Y en el nuevo pacto bajo Jesucristo no puede haber maldición. Jesucristo se la llevó toda. La cargó sobre Él y la eliminó. Él rompió el poder de la maldición. Entonces, diga conmigo, entonces, ¿sabe qué es el diezmo para nosotros? El diezmo no es según el orden levítico, porque ha habido un cambio de sacerdocio. Nosotros damos diezmo según el orden de Melquisedec. Y usted va a decir, ¿y cómo funciona eso? ¿Cómo funciona? A ver, Gustavo, si te animás a explicárselo a la gente. ¿Sabe cómo funciona? Muy fácil. Melquisedec fue el primero que dio. Le dio pan, le dio vino y le dio la bendición. Y porque Melquisedec le dio pan, vino y bendición, Abraham voluntariamente, sin amenaza, sin maldición, le dio el 10% de lo que tenía. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es muy fácil. Si estás en una casa, en una iglesia, donde te están dando pan, donde te están dando vino, que es el símbolo del Espíritu Santo, donde te están dando bendición, tenés que dar el diezmo, pero sin miedo de maldición. Porque en el nuevo pacto no hay maldición, hay solamente bendición. Te voy a decir entonces, te va a venir un predicador, o algún maestro, que si no das el diezmo hay maldición, se te cierra la ventana. No. El que no da los diezmos no va a recibir maldición. Lo único que se va a perder, la bendición. Se va a perder la bendición. Yo no me quiero perder la bendición para nada. No hay opción para perder la bendición. Pero escúcheme bien, eso de ponerle culpa y de acusación, eso es una violación del nuevo pacto. Eso es establecer el sacerdocio levítico en un momento donde Jesús tomó el sacerdocio levítico y dijo, yo lo voy a cumplir todo. Ustedes no lo tienen que hacer, yo lo cumplo. Y ustedes ahora disfruten yo tomo la maldición y ahora yo les doy la bendición. Entonces, mire qué cosa. Nosotros no damos diezmo por temor, no damos diezmo por miedo, no damos diezmo porque tenemos miedo de que nos caiga una maldición del cielo y que te vas a enfermar, que te va a explotar el ojo derecho, que se te va a caer el cabello, bla, 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 bla. Nada, el Espíritu Santo nunca va a hablar así. Nunca, N-U-N-C-A. Nunca, 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 nunca,
Nunca. Si algo te pone intimidación, temor, miedo, y especialmente vergüenza, culpabilidad, no es del Espíritu Santo. No hace falta ser profeta, no hace falta tener un discernimiento superior. No. Si algo me tiene miedo, me pone miedo, no es de Dios. Si alguien me quiere intimidar, no viene de Dios. No viene de Dios. No. Todo lo de Dios tiene que ser en el Espíritu y tiene que ser hecho en el amor del Señor. Y me tiene que inspirar a tener fe. A mí hay gente que, por ejemplo, te obligan a la gente a dar y te ponen, y ¿cómo es? Te ponen culpabilidad y amenaza. Que Dios te va a hacer esto y que... No, Dios no hace eso. Ya se terminó. Ese es el sacerdocio levítico. Ahora, si te querés hacer judío, otra vez, todos los hombres se tienen que circuncidar, aleluya. Las mujeres se tienen que afeitar la cabeza y rapar todo y ponerse una peluca. qué sé yo, un montón de cosas. Tienen que ir a la sinagoga, te tienen que aprender a ver en hebreo, se tienen que hacer judío, se tienen que proselitizar. Si ustedes quieren hacer eso, está bien, vayan, le damos la transferencia. Pero el que quiere ser un discípulo de Cristo, no se olviden que nuestro gran sumo sacerdote es el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No según el orden de Leví. Hay un cambio sacerdotal. Hay un cambio de sacerdocio. Hebreos 7:12. Porque ha habido. Entonces ahora espere, que le voy a dar una y que ahora ustedes la van a entender. Porque ustedes han estudiado el libro de Gálatas conmigo. ¿Por qué? Entonces, ¿sabe por qué nosotros diezmamos? Porque es algo que no nos enseñó Moisés. Nos lo enseñó Abraham. Y ustedes ya aprendieron que todos los de la fe son hijos e hijas de Abraham. Y entonces Pablo dice, si ustedes son hijos e hijas de Abraham, hagan las obras de Abraham. ¡Ja! ¿Y qué hizo Abraham? Se lo expliqué. ¿Qué tal? Esto muy pocas veces se habla, muy pocas veces. ¿Por qué? Porque la iglesia prefiere intimidar a la gente. Perdonen, pero la iglesia prefiere intimidar a la gente, poner culpabilidad, todo eso. Creyendo, y la gente, y le voy a decir algo, tenemos los dos la culpa, los que están arriba del púlpito y los que están sentados. Porque los que están de arriba del púlpito ponen culpabilidad y ponen demandas y todo eso, pero después todos los que están abajo sentados responden. Hacen caso. Sí. Y bueno, y sigue funcionando el sistema. Hasta que alguien recibe revelación y dice, momentito. Yo no soy del orden levítico, yo soy del orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Y en la casa donde recibís pan, donde recibís vino y donde recibís bendición, ahí hay que dar. Amén. ¿Entendimos? Muy bien. Tengo otras preguntitas acá. ¿La fiesta es solemne? Sí, la celebramos, pero nosotros celebramos las fiestas solemnes todos los días. Y si apartamos un día especial para celebrar una fiesta, gloria a Dios, pero miren que no es ese día. Para nosotros las fiestas son fiestas todo el año. Ok, una pregunta. Ok. Cuando estudiamos la Biblia vemos que los hombres de Dios que oraban recibían respuestas. Y claro. Y tenían un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Entonces la pregunta es ¿por qué en la iglesia se invierte tan poco tiempo para enseñar sobre la verdadera oración? Es bien fácil la respuesta. ¿Saben por qué? Porque la oración tiene un precio. Cuesta. La oración cuesta. Yo no quiero estar acá
ahora a las 6, a las 7, a las 8, a las 10. No quiero. Yo preferí estar haciendo otra cosa. Pero la oración tiene un precio. Claro, el que la paga, el que paga el precio, después recibe una recompensa. Entonces, muchas veces, y yo tengo una teoría también, una teoría un poquito más moderna, pero esa es la razón, porque tiene un precio y nadie quiere estar pagando un precio. Cuesta. Escúcheme bien, el reino sí, es todo por gracia, pero el que quiere crecer en el reino, sí, yo recibo toda la gracia. Ahora alguien me hizo una pregunta, a ver si la respuesta. Alguien me hizo una pregunta bien linda acerca de Timoteo. Me dijo qué significa que Pablo le dice a Timoteo. Aquí está, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1, y Pablo le dice: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Claro, en español no tiene sentido, porque cómo yo voy a recibir la gracia y me tengo que esforzar. Gracia y esfuerzo no combinan, porque si yo recibo algo por gracia no me tengo que esforzar, lo recibí, es mío. Entonces esta palabra esfuérzate en la gracia, esfuérzate, es la palabra dunamis, que significa poder. Es poder y en poder. Es decir, esta palabra significa aumenta en poder, crece en poder. Lo que Pablo le estaba diciendo era lo siguiente: a Timoteo, ¿está bien? Este es Pablo hablando a su discípulo Timoteo. Le está diciendo: Timoteo, esfuérzate en la gracia, es decir, ten coraje y valentía con la gracia que ya Dios te dio. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan de Timoteo. Timoteo era joven y era el pastor de la iglesia de Éfeso. Pablo lo dejó como pastor de la iglesia de Éfeso y él era joven, y en la iglesia de Éfeso había unos monstruos que sabían, que conocían la palabra, que sabían, eran ancianos, y entonces a Timoteo no lo trataban bien. Por eso Pablo le dijo que nadie tenga en menos tu juventud. ¿Se acuerda que Pablo le dijo eso? ¿Y por qué le dijo eso? Y porque lo estaban tratando como inferior, porque era joven. Entonces aquí Pablo le dice: no. Ya recibiste la gracia de Dios. Ahora tienes que usarla. Mire. Pablo dice así en Filipenses. Fíjese lo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, espérese. Es decir, uno va a decir: no, yo tengo la gracia de Dios, yo lo puedo. No. El Señor Jesús es el que me fortalece, el que me da el poder. Me dio gracia para recibir poder. Entonces Pablo acá le está diciendo: Timoteo, no te quedes atrás, no te dejes tratar mal como joven. Ya recibiste la gracia, ahora aumenta en poder. Si estás caminando en primera, metele la segunda y la tercera y la cuarta, y dale con todo, apretá el acelerador y porque tenés la gracia de Dios. Es muy posible haber recibido la gracia de Dios y estar sentado esperando que te caiga un rayo del cielo, esperando que te venga un ángel a visitar, esperando escuchar una trompeta, y entonces estoy esperando, tengo toda la gracia, todo el favor de Dios, y no estoy fortaleciéndome. ¿Ustedes me entienden? Ok. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la oración. La oración tiene un precio. La gracia es gratis, es gracia. Pero después la oración tiene un precio, porque la oración significa tiempo. Tiempo. La oración es tiempo, nada más. La oración es tiempo de dedicación al Señor. La oración es tiempo no solamente de hablar con el Señor, pero de escucharlo, ¿no? Y de recibir de Él. Bueno, hay otra pregunta muy interesante que me encantó. Sí. Jesús dijo algo, y
Jesús dijo algo. Y no digo los nombres de ustedes que mandaron, por respeto. Jesús dijo, Jesús oró y dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, dice, pero ruego por ellos. En el versículo, Juan 17, 20, dice, 9, dice que él rogaba, él pedía, peticionaba por ellos, por sus discípulos. Dice, yo no oro por el mundo, yo no peticiono por el mundo. Claro, un poquito, es el versículo 9. En el versículo 20, en el versículo 20 dice, yo no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entonces uno tiene como que se lleva la impresión, oh, Jesús aquí no oró por el mundo, oró solamente por sus discípulos. Ora por nosotros, nada más. No, porque en la cruz oró por todo el mundo. Oró. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Él oró por... Lo que él está aquí en esta oración de Juan 17, está orando como nuestro sumo sacerdote. Esto es poderoso. Él está orando para que nosotros sepamos cómo él ora. Y como mi sumo sacerdote y nuestro sumo sacerdote, él está orando ¿por quién? Por nosotros. Está orando por los hijos del Padre, por sus discípulos delante, ¿no? Entonces, él como sumo sacerdote está intercediendo por nosotros. Es decir, a ver, se me traspapelaron los papeles. Él está orando como sumo sacerdote. Él está orando como nuestro representante delante de Dios. Y nosotros después somos los que oramos por el mundo, ¿no? Pero eso no significa que Él ora solamente por nosotros y después no. Es que es ese. A la última pregunta. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Ustedes hacen preguntas lindas. Una pareja que vive y no están casadas, una pareja que viven juntos y no están casados, está en fornicación. Si son pareja hace muchos años y se respetan mutuamente, en todo caso, ¿qué sería la fornicación? No es con varias personas. No, la fornicación es tener una relación física con una persona que no es tu esposo o tu esposa. Yo no quiero entrar en condenación porque no me interesa condenar a nadie y yo sé que Jesús tampoco está interesado en condenarte y llamarte fornicario, fornicación. No, la pregunta es, la gran pregunta, yo como pastor siempre la hago, ¿y por qué no se casan? ¿Por qué no se casan? 2 casos la semana que viene, ya está. Vamos, ven acá que le echó el agua bendita y ya está casado. Es decir, la pregunta no es si estoy mal, si estoy bien, la pregunta es ¿y qué vas a hacer? Vamos a arreglarlo, vamos a obedecer al Señor, ¿no? Y entonces después está lo de la fiesta, que ya lo respondimos, ¿le gustó lo del diezmo? Para mí lo del diezmo es muy bueno, porque hay mucha manipulación, y ustedes, yo sé que ustedes, no sé, ¿ustedes les llega la televisión cristiana por ahí? ¿Les llega? El LAS y toda esa gente, ¿les llega? Ay, Señor mío, que Dios tenga misericordia. ¿Cómo tuercen la palabra de Dios? Así no es. Así no es. Es torcer. No por el mundo. Claro, Jesús está orando por nosotros que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, como que le está diciendo, Padre, yo intercedo por ellos, porque yo los voy a dejar y se van a quedar aquí en el mundo. Entonces yo ruego, pido, peticiono por las necesidades de los que me van a seguir, porque los estaba por dejar.
Y la oración por ellos era que ellos sean guardados, que sean santificados en la verdad, ¿no? Entonces esa oración no significa que él está orando solamente por los suyos y no por el mundo. Aquí está orando como el sumo sacerdote delante del Padre por los que el Padre les dio a él. Yo soy responsable por ellos, Padre, protégelos, los dejo, se van a quedar en el mundo, no son del mundo, pero necesitan protección, Padre, protégelos. Y así ora Jesús en este momento. Aleluya. Tenemos al mejor intercesor a nuestro lado. Bueno, Luz, ¿recibiste más preguntas o vamos vamos? ¿Sí o no? Pastor, sí, disculpe, sí, falta una que es sobre el ayuno de Daniel. Ah, de Daniel, sí. Sí, porque si era legumbres o era las dos verdura, cosas. porque son cosas distintas. Sí, Exacto. el secreto, la diferencia del ayuno de Daniel es que él no comió nada que lo deleitaba. Nada deleitoso. Es decir, no dulce de leche. Ay, Señor mío. No dulce de leche. Y no carne, y no... Es decir, lo que él está comiendo era alimento, básicamente eran verduras y legumbres, las dos cosas, ¿no? Sí, ¿cómo? ¿Pasta? No, pasta no. No, capitán del espacio. No, menos todavía. Menos todavía. ¿El mejor alfajor del mundo? No, señores, no, capitán del espacio, no. Amén. Perdón, y quedaban dos más de las que le envié, que una era que decía que si Dios separó a todos, o sea, de acuerdo a lo que usted decía ayer, con lo que Pablo decía, que el vientre y tal, entonces que si todos hemos sido separados, o sea, que si Dios separó a todos. Marcados, sí. Es decir, si no creemos eso, entonces nunca le digan a la gente cuando le hablan de Jesús, nunca le digan a la gente que Dios tiene un plan para su vida. No se lo digan. Y nosotros creemos que Dios tiene un plan para cada persona. Dios tiene un plan. Pero no se olviden, Dios separa, después Dios atrae, el Señor atrae, si yo fuese levantado atraería a todos a mí, atrae, después llega un momento en que Dios, en que el Señor, lo que le hizo a Saulo, lo llamó, Saulo, ¿por qué me persigue? Llega un momento en que Él llama, entonces simplemente porque Él separa a una persona, Él lo separa, después esa persona empieza a crecer y empieza a ser atraído por el Espíritu Santo, convencido por el Espíritu Santo, y después el Señor Jesús va a llamar, llama, y ahí hay que responder. Y bueno, y queda una, o sea, ya sé que se acabó el tiempo, pero a ver si puede responderla cortito de pronto, que Jesús buscaba siempre hacer la voluntad del Padre, y por eso cuando pasó por la puerta de la hermosa 500 millones de veces, o sea, eso no dice la pregunta, pero luego yo pasó muchas veces, nunca sanó al enfermo. Claro. Exactamente. Entonces que si él no se tiró al río, que si tenemos que hacer diferente o tener comunión y orar y ser guiados por el Espíritu. Ok. Ustedes saben bien que nosotros en el libro de Gálatas aprendimos algo. En el final hablamos, Pablo habló de la ley, habló de las obras, habló de la fe, y al final dice, miren, la diferencia con el creyente, con el que siga a Jesús, el que tiene fe en Cristo, es que camina en el Espíritu y no satisface las obras de la carne. Entonces, nosotros el año pasado tuvimos muchas clases acerca de la mente de Cristo, cómo andar en el Espíritu. Es decir, el creyente tiene que andar en el Espíritu, porque si no, yo obedezco al Señor porque caminando en el Espíritu. Así que, mire, vamos a hacer algo. O mañana es miércoles, ¿no? Miércoles. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no dejamos miércoles como el último día para preguntas? Entonces envíen sus preguntas al correo
davidgreco@msn.com, o si no, lo ponen en el chat ahora y Luz recopila todo y me lo manda. ¿Está bien? Mañana. Digámoslo, vamos a dejar mañana como el último día y el lunes próximo empezamos entonces con nuestras clases en el libro de Jueces, que va a ser, ¿a usted le parece? El libro de Jueces es súper interesante. No es simplemente historia, pero todos los nombrecitos, los lugares geográficos, todo tiene un significado espiritual. El libro de Jueces es como el libro de Efesios en el Nuevo Testamento. El libro de Efesios es recibiendo nuestra herencia espiritual, en el Antiguo Testamento recibiendo la herencia, que es terrenal. Y tiene todo significado espiritual. Así que nos despedimos. ¿A quién le toca a Israel? A Israel. Qué lindo. Mañana la oración. Mañana después de la clase va a haber oración de las 8 a las 9. Va a ser solamente por como 40 minutos, porque nosotros después tenemos que usar este número para seguir con la clase en inglés. Mañana, sí. Le mandé la clase de Colosenses ayer, la recibieron, ¿no? Sí. Y las notas, todas las notas. Así que el viernes viene en la segunda... Perdóneme, pero yo no la pude abrir. Ok. Te la mando otra vez. Bueno, ¿ok? Gracias. Pero cómo no, con mucho gusto. Los dejo con Israel, que Dios le bendiga a todos. Gracias, pastor. Buenos días, pastor. Bendiciones. Gracias, Bendiciones. Pastor David.